La historia de nuestro partido y la ciudad de Tres Arroyos está plasmada de personajes que dieron origen al nombre de muchas calles que transitamos a diario. Tal es el caso de Enrique Betolaza, militante de la Unión Cívica Radical y luchador por el fortalecimiento de la democracia. Con la firme convicción de que la opinión pública no podía estar ajena a los acontecimientos nacionales e internacionales, dio origen, en 1902, junto a Ricardo Fernández, el semanario La Voz, lo que se transformaría en un periódico centenario. Descubriremos hoy la historia de la calle Enrique Betolaza. Tres Arroyos es una ciudad pujante, con historia e identidad propia. El nombre de las calles tiene nuestra cultura, nuestra historia. Muchas de ellas son recordadas por batallas, sucesos, personajes, incluso provincias. Otras son un misterio. Nadie sabe por qué las calles se llaman así. Los invito a disfrutar y descubrir nuestra historia, porque las calles hablan. La calle Betolaza. Betolaza, ¿qué? Pero no es ni Lavalle, ni Alvear, ni Olavarría, Betolaza. Porque viste que siempre le ponemos nombres famosos. Y hay un comité. Sí. Claro. Entonces Betolaza lleva el nombre de un político y periodista. Él vivía en ese momento la calle Betolaza, donde es la Previsión, y más allá todavía, en Betolaza, con el nombre de hoy, al 200, donde abajo había un restaurante, ¿no? Que se llama el Restaurantito, pero mucho más atrás todavía, mucho más atrás todavía, era un hotel. Y Betolaza estuvo con don Ricardo Fernández, el papá del abogado, en la fundación o los inicios del diario La Voz del Pueblo. Por eso su característica de periodista. Don Ricardo Fernández, padre, fundó La Voz. Y en el 2, La Voz del Pueblo definitivo. Que entonces, también hay otra calle, pero bueno, de esa queda para otro lado, estaba otra vez en Colón, en la primera cuadra. Ahí estaba La Voz del Pueblo. Y ahí estaba la vivienda de don Antonio Maciel, abuelo. Así que Betolaza vivía ahí al 200. Y dice la leyenda de que era una casa muy linda, que la esposa de él tocaba el piano, y que muchas veces en esas cuadras se sentían los acordes del piano que tocaba la señora de Betolaza. Pero Betolaza se ve que, aparte de ser un periodista de fuste, era un político, era político radical. Y estamos en la primera, la segunda década del siglo XX, y él estaba batallando por el Partido Radical, tal es así que en 1916 gana las elecciones Irigoyen. Así que él batallaba mucho el tema del radicalismo y de implementación de las ideas del radicalismo contra el liberalismo, del sistema, le llamaban, ¿no? El sistema conservador. Así que se pelearía con medio mundo, ¿no? a raíz de uno ver los pasos de él por esta ciudad, era medio... Y en ese momento no era sos malo, sos feo, era arma. Los muchachos acá en esa época andaban armados, de uno o del otro lado. Así que tuvo un atentado
en el año, ahí en Colón, al 100. Y siguió la lucha de este individuo y en enero de 1917, un año después que asumió Irigoyen en la presidencia, tiene otro asalto y lo balean. Así que estuvo muy enfermo, hasta que en febrero muere a raíz de ese atentado que tuvo en enero. Así que las exequias de don Enrique Betolaza fueron únicas. La gente, están las fotos, por la calle, ahí la primera calle de Colón, la gente en los homenajes que le hicieron, estaba cubierta, parecía una de las marchas de ahora, pero a nivel de la población, de la cantidad de habitantes de acá. Incluso cuando llegaron al cementerio lo tomaron con las manos para llevarlo. Y se recibió una carta del presidente de la Nación hablando muy bien de él, y ese día o al día siguiente, no estoy segura, se reúnen los miembros del Partido Radical y designan al comité, ponen el nombre de Enrique Betolaza, que hoy lo tenemos ahí, como los radicales de siempre, desde esa época. Y eso fue don Betolaza, por eso esa cuadra se cambió por muchos otros temas políticos que no viene al caso ahora, pero después, y como él vivía a 2 cuadras de ahí, tiene que ser Betolaza. Enrique Betolaza, nacido en Dolores en 1873, se radicó a los 20 años en Tres Arroyos, donde fue nombrado un año más tarde con el cargo de secretario municipal. Era un activo militante de las filas radicales. Los dirigentes políticos de entonces, más de una vez, irrumpieron en la sala de redacción, censurando informaciones que consideraban opositora a su tendencia ideológica. Con la Revolución de Febrero de 1905 se interrumpió la aparición del semanario, aunque meses después volvió a salir a la calle, esta vez como diario. Bajo la dirección de Betolaza adquirió un estilo particular, siendo un legítimo representante de la voz del pueblo que expresaba la realidad sin temor a represalias. Betolaza dejó la dirección en 1907 para hacerse cargo de la gerencia de la previsión, aunque continuó siendo un importante colaborador en las páginas del diario. Su acción se extendió a otras instituciones sociales. Fue secretario del Tiro Federal, gestor de las obras del Polígono, además de socio fundador del Banco Comercial, del Molino Americano y la Biblioteca Pública Sarmiento. En enero de 1917 fue víctima de un atentado criminal. Y de esa cuadra que decíamos, bueno, también hubo otro cambio. ¿Por qué? Porque esa cuadra era Lucio B. López, porque antes no estaba la división de Moreno o San Martín, que dividían de un lado un nombre, de otro lado otro nombre. Pero llegó el año 47 o más tarde tal vez, ¿no? Y entonces Lucio B. López, de la previsión para el lado de Claromeco, dije, en esa dirección, pasó a llamarse Eva Perón. Y duró el Eva Perón hasta el 57, 58, que la caída de Perón, y
era el comisionado acá, después del 55, el doctor Pedro Aguirre. Entonces allí era un gobierno provisional, se volvió a otro nombre. Y es ahí como vuelve a ser, o he nombrado Beto Lassa como. Y del otro lado, si cruzamos la avenida Moreno, sigue Lucio B. López, pasamos por donde estaba Don Istilar y seguimos. Esa fue Perón. Esos fueron los cambios políticos. Y después de la Revolución del 55, cambiaron el nombre de Perón y va Perón. Que ahora hay una avenida de circunvalación que se llama Perón. Pero en ese momento quedó ahí. Eso simplemente quería agregar como los cambios políticos que hubo. Por ejemplo, también, donde hablábamos el otro día de Istilar, se llamaba Juramento. Y después, bueno, ese ya no era un nombre político el de Istilar, sino que era un honor a alguien de acá, del lugar. A medida que pasa el tiempo se van rebautizando por el contexto político, económico. Claro, por los bienes de la comunidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, Irigoyen, se llamó Irigoyen, pero también cambió de nombre, ¿no? Primero se llamaba Independencia, no, primero se llamó Irigoyen, después Independencia y después volvió Irigoyen. Es decir, también eso a raíz de lo que vos decís de políticos, ¿no? Y Gomila no tuvo la misma suerte en el lugar donde él vivía, porque él vivía frente a la Plaza Rivadavia, la primer cuadra, a Pasos, donde lo balearon a Beto Lassa. Sí, la primer cuadra de Beto Lassa. Tenía la voz del... No, vos lo nombraste hoy, los Libres del Sur, que vos nombraste hoy, y bueno, el lugar donde hacía las transacciones, porque él tuvo que ver mucho, Gomila, con la venta de tierras y de casas, o sea, diríamos ahora una inmobiliaria, diríamos eso. No era así, pero bueno, era. Y aparte el diario, ¿no? Así que esa cuadrita parece que fue cambiando de nombre, Beto Lassa, pero tenía gente ahí importante para la ciudad, porque ahí también está el tema que Gomila era hombre del gobierno liberal, digamos, ¿no? Del conservador, quiere decir que por eso también eran los cambios. En la Biblioteca Pública Sarmiento se guarda la colección del primer periódico escrito por escolares en la ciudad de Tres Arroyos. Esa colección consta de 22 números, desde mayo hasta el mes de octubre de 1910, y aparecía los domingos. En un subtítulo se lee textualmente: dirigido y redactado por los alumnos del Colegio Sarmiento. He leído esos periódicos con el pensamiento puesto en aquellos años. Constituyen un documento del periodismo escolar argentino, pues si bien es cierto que El Colegial, considerado hasta el presente como el primer periódico escolar del país, apareció en 1869, es una gran verdad también que pasaron muchos años después de aquella fecha, sin publicaciones de esa índole y mucho menos en pueblos del interior. Con íntima emoción destaco la publicación del Colegio Sarmiento, aparecida hace ya 34 años, decía la crónica en ese momento, y pienso en sus alumnos de entonces, siguiendo el camino del primer periodista de pantalón corto en la Argentina, el ilustre Estanislao Ceballos, y aquellos alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires, y los imagino trabajando en sus bancas escolares bajo la fiscalización de ese viejo y respetado maestro, ejemplo de dignidad profesional en 50 años de lucha, que se llamaba don Francisco Suárez.
¿Quiénes fueron aquellos periodistas del Colegio Sarmiento? La mayoría son vecinos conocidos. Los primeros artículos aparecen firmados por Julián Negueloa Echeverri, actual inspector del Banco Provincia, Juan Cantera, Pedro Arruebarrena, Valerio Elichiri, Fermín Mauco, Félix Rodríguez, A. Barros, Luis Rivolta, Venancio Arruebarrena, Juan Errasti, José Narvarte, Ricardo Soldavini, Santiago Barbera, Pedro Masigoye, Manuel Casabán, Ángela Suárez, Serafín Delfante, Adela Gutiérrez, y siguen los nombres de personas ampliamente conocidas en nuestros círculos y otras de pueblos vecinos.